¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? Bienvenidos a un nuevo video de la nave histórica del Cheni. Te saluda tu profe Enrique Heredia y en esta ocasión te pido que me acompañes porque vamos a conocer las 5 preguntitas de la Pre-San Marcos 2021. Y no solo las vamos a conocer, las vamos a resolver. Así que acompáñame en estos próximos minutos para darle solución. A ver, la Pre-San Marcos, la número 1 de aquella separata fue: con relación al primer horizonte, la cultura chavín alcanzó gran desarrollo en aspectos como la astronomía e ingeniería hidráulica. Estas especializaciones tuvieron como objetivo, bien, la pregunta es sencilla, directa. Chavín desarrolló ingeniería hidráulica. Chavín desarrolló astronomía. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de que los chavín alcanzaran alto desarrollo en astronomía y en ingeniería hidráulica? Esa es la pregunta. Bien. Recuerda que Chavín, en palabras de Julio César Tello, este gran arqueólogo del siglo XX, va a denominar a Chavín como una sociedad panandina, una sociedad que alcanzó un desarrollo muy grande, un desarrollo extensivo, ¿no es cierto? Y que se podría decir conquistó el antiguo Perú por primera vez. Profe, pero esa conquista del antiguo Perú de los Chavín, ¿por qué se dio? Fácil. Recuerda que los Chavín tuvo una casta sacerdotal súper importante. Los sacerdotes eran los que tenían una hegemonía sobre toda esta cultura. Profe, pero hegemonía los sacerdotes, ya. ¿Qué hacían los sacerdotes de espectacular para que dominen a los demás? Recuerda que estos sacerdotes también eran astrónomos. Conocían muy bien la posición de las estrellas, conocían muy bien por dónde salía el sol, etc. Ellos estudiaban los astros. Y gracias a esos conocimientos astrales podían sacar deducciones. Deducciones sobre, por ejemplo, cuándo es una buena época de cosecha, cuando es una mala época, quizás porque se acerca una sequía, etcétera. Entonces, como tenían estos conocimientos, prácticamente amenazaban al pueblo, amenazaban de manera ideológica. Es decir, si tú eras un poblador de la selva, el sacerdote Chavín te decía, de aquí a 2 meses ocurrirá un gran desastre en tus tierras. Esto va a ser producto de las lluvias. Pero si tú quieres que esto no ocurra, entonces dame tributo. Ven a mi templo, ahí está el templo, Chavín de Huántar, deja tus tributos y yo haré que los dioses se calmen y prácticamente puedas seguir con tus cosechas. Así funcionaba, de manera ideológica. Estos sacerdotes controlaban al pueblo porque según ellos, claro está, según ellos, tenían contacto con los dioses, los famosos, o el famoso jaguar, ¿te acuerdas? El famoso cóndor, la serpiente y esta pues trilogía de dioses que tenían los Chavín. Entonces, estamos hablando de unos sacerdotes que al mismo tiempo son astrónomos y que exigen a que los demás pueblos les rindan tributo. Profesor, entonces, si Chavín está conquistando en base a su ideología, ¿puedo hablar de que los Chavín no tuvo ejército? Así es, amigo. Los Chavín en ningún momento necesitaron la guerra para conquistar demás pueblos. No fue como los Wari o como antes de ellos, los Mochica, ¿no? Antes de los Wari, obviamente los Mochica, los Nazca, que sí desarrollaron la guerra. Los Chavín no. Los Chavín vamos a entenderlo como un centro de peregrinación. De distintas partes del Perú llegaban a darle tributo a estos sacerdotes en honor a los dioses, ¿correcto? Por eso es que si leemos bien la pregunta, cuando nos dice cuál fue el objetivo de que los Chavín desarrollen astronomía, cuál fue el objetivo de que los Chavín desarrollen ingeniería hidráulica, fácil pues. Esto lo hicieron para poder controlar a los demás. Control del excedente de producción. La clave creo que salía al ojo, dedazo. ¿Sí? Recuerda que según Tello, Chavín vendría a ser la primera sociedad panandina del Perú. Muy bien, vamos a la pregunta 2. Dice, durante el primer intermedio, la cultura mochica se desarrolló entre los actuales departamentos de Piura y Ancash. Dentro de sus manifestaciones culturales, la cerámica fue característicamente espacio, ya que reproducían su contexto circundante. Además, esta podría servir tanto para las actividades religiosas como para su uso en la vida cotidiana. Para ello se crearon, ok, la pregunta es referente a Mochica.
todos sabemos que Mochica se desarrolló según digamos, la línea de tiempo que crea John Rowe. Mochica vendría a ser el intermedio temprano. Algunos también lo llaman el primer desarrollo regional. Otros también lo llaman a este periodo los grandes maestros artesanos. ¿Y sabes por qué lo llaman así? Porque aquí se encuentra la mejor cerámica del país. Estamos hablando de Mochica, estamos hablando de Nazca como culturas símbolo de este intermedio temprano. Quiero que te fijes bien en estas imágenes, ¿sí? Lo que comúnmente nosotros llamamos los huacos retratos. ¿Cómo son estos huacos retratos, profesor? Bueno, te das cuenta que tienen una figura documental. ¿Por qué documental? Porque están transmitiendo información, como si fuera pues justamente como cuando ves un video, un documental y te informas, ¿ok? A través de las cerámicas moche, uno también conoce su pasado, ¿correcto? Por eso se dice que vienen a ser como característica documentales, te informan. Al mismo tiempo son realistas. ¿Por qué? Porque obviamente entendemos que ellos representan su sociedad a través de la cerámica. No sé si tú recordarás, no te he puesto aquí ninguna imagen, no vaya a ser que YouTube nos tumbe, porque ahora con estas políticas de seguridad hay que tener mucho cuidado. Los famosos huacos eróticos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Porque tú revisas, pues tú estás viendo huacos eróticos en las noches, pero yo te conozco. ¿Sí o no? Los huacos eróticos, imágenes sexuales bastante fuertes y sobre todo bastante explícitas, pero son reales. ¿O acaso eso es ficticio? No, profe, tabú, tabú. Oh, no te pases, eso existió, ¿sí o no? Claro, eso existió, producto del sexo, ¿no? E interpretaba, o ellos lo veían como algo normal, entonces lo interpretaban por medio de la cerámica y los arqueólogos lo han denominado huacos eróticos. Pero ¿son realistas o no? Sí, son realistas. Ah, profesor, entonces, características de la cerámica moche, podemos decir que es documental, podemos decir que es realista. Profesor, pero ¿dónde hacían esta cerámica? Ah, ojo, esto ha preguntado varias veces la pre. Recuerda que la cerámica moche se hace básicamente en talleres especializados, talleres exclusivos de cerámica, a diferencia de los Nazca. Por ejemplo, Nazca y moche se desarrollan de manera paralela, pero los Nazca tienen una cerámica en talleres domésticos, o bueno, más que talleres, no, en ámbitos domésticos, o sea, en su propia casita, ¿no? En su propio lugar de vivienda. A diferencia de los moches, ¿eh? Los moches sí tienen lugares exclusivos que funcionan como talleres. ¿Ok? Entonces, veamos nuevamente la pregunta. Si nos están hablando de una característica de la cerámica, entonces podríamos decir que es realista, sí. Abstracta, no. Escultórica, no. Documental puede ser. O sea, podría ser la A o la D. ¿Cierto? ¿Es realista? ¿Es documental? Sí, sí, sí. Pero leamos la segunda parte, porque ahí encontraríamos la respuesta. Reproducían su contexto circundante, además esta podía servir tanto para actividades religiosas como para su uso en la vida cotidiana. Para ello se crearon, ¿dónde hacían la cerámica los moches? En talleres especializados, en talleres ceremoniales, talleres exclusivos, talleres dedicados a la cerámica. Por lo tanto, la clave vendría a ser avioncito, ¿correcto? Realista y talleres especializados. No te confundas con Nazca. En Nazca sí son en ámbitos domésticos, ¿vale? Excelente. Vamos a la número 3. El medio geográfico en el que se desarrolló la cultura Nazca estuvo caracterizado por un territorio que pasó por un periodo de desertificación, motivo por el cual tuvieron que desarrollar diferentes técnicas hidráulicas, entre las que podemos contar a las galerías filtrantes, las que sirvieron como. Muy bien, es una pregunta relacionada a Nazca y nos están diciendo, entre otras cosas, cuál es el objetivo de que los Nazca hayan hecho galerías filtrantes. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de que los Nazca hayan hecho galerías filtrantes? Ya sabes que este videito, lo ideal es que tú le pongas pausa cuando veas la pregunta, intentes resolverlo tú, te tomes el tiempo que sea, ¿no es cierto? Si te estás preparando recién, normal, demórate. Si ya eres un alumno que ya tiene como 8 ciclos encima, ya es al ojo nomás, ¿sí o no? Pero igual, puedes ponerle pausa y luego nuevamente play para escuchar el solución. O bueno, el solucionario, mejor dicho, para que no suene tan feo. El solucionario, ¿vale? Muy bien. Recuerda que los Nazca, esta es una foto aérea, construyeron lo que son los puquios. Los puquios es como decirte unos pozos, pero de manera espiralada, ¿sí? Ahora, debajo de estos puquios, perdón, se encuentra la famosa napa freática, que vendría a ser pues el agua del subsuelo.
Este agua del subsuelo se va a trasladar por todos los puquios, ¿pero dónde? A través de canales, a través de galerías filtrantes, ¿correcto? Es decir, estas galerías filtrantes sirven sobre todo para captar el agua que está debajo, para captar la napa freática, ¿correcto? Por eso se dice que los Nazca, los Moche, que son de la costa, ¿correcto? En este caso costa norte y costa sur, tuvieron que desarrollar ingeniería hidráulica por las propias condiciones geográficas. ¿Dónde está Nazca? Ica. ¿Y cómo es Ica? Una zona desértica, una zona muy, pero muy difícil para hacer agricultura. Pero cuando tú revisas tu material, encuentras que los Nazca tuvieron como actividad principal la agricultura y te lleva y eso te genera de repente un conflicto cognitivo, ¿no? ¿Cómo pudieron desarrollar agricultura si era pues una zona desértica? Fácil. Tuvieron que captar agua, pero del subsuelo mediante galerías filtrantes, ¿correcto? Entonces, si vemos bien la pregunta, ¿cuál fue el objetivo de que los Nazca tengan galerías filtrantes? Facilito, ¿sí o no? Mirando las alternativas, al ojo nomás, ¿sí o no? Obvio, profe, fuente de captación de aguas subterráneas, lo que se conoce con el nombre de napa freática. ¿Te das cuenta que con el Cheni sale al toque, sí o no? Recuerda, trata de darle pausa, perdón, a cada partecita del video para que primero tú lo intentes. La número 4, a su profe, mucho texto, profe, mucho texto. Tranquilo, cachimbo, te vas a dar cuenta que es fácil. A pesar de que no constituían sino unos cuantos miles de unidades domésticas, controlaban a través de colonias permanentes varios recursos alejados de sus centros de mayor población. El carácter permanente de estos asentamientos nos ha sido revelado, perdón, por la información contenida en las visitas. No se trata ni de migraciones estacionales, ni de comercio, ni de transhumancia. La población hacía un esfuerzo continuo para asegurarse el acceso a las islas de recursos, colonizándolas con su propia gente a pesar de las distancias que las separaban de sus núcleos principales de asentamiento y poder. La cita anterior fue extraída del texto Formaciones económicas y políticas del mundo andino de John Murray. De esto podemos inferir que se hace referencia al... Cuando tú revisas los materiales de años anteriores de la Pre San Marcos o incluso su boletín, su libro, perdón, te vas a dar cuenta que ellos tienen una fijación o en todo caso un favoritismo a lo que ha dicho este etnohistoriador John Murray. O sea, casi siempre sacan extractos de lo que ha dicho este personaje de Ucrania. Bueno, en sí nacionalizado de Estados Unidos, pero ucraniano en sí, ¿no? Nacimiento de Ucrania. John Murray. Profe, pero John Murray es importante, sí, sobre todo porque él estudia mucho los famosos pisos ecológicos. Ahí está el famoso John Murray. ¿Qué dice John Murray? Bueno, aquí en la imagen puedes observar los pisos ecológicos, ¿cierto? Claro, profe, ahí están las distintas altitudes. Así es. Bueno, John Murray dice que los antiguos Tiahuanaco, como tú sabes bien, Tiahuanaco se desarrolla en la meseta del Collao, o sea, a más de 3.000 metros de altura. Un territorio pues complicado también, ¿no? 3.000 metros sobre el nivel del mar, no van a crecer todos los productos. Obvio, ¿sí o no? Es propio del clima, es propio de la tierra. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los Tiahuanaco para poder tener variedad ecológica, o sea, variedad de productos? ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, los Tiahuanaco tuvieron que colonizar, pues muchachos, tuvieron que irse a otras zonas, ¿ok? Moviendo gente, colonizándolas, ¿sí? Para así poder generar intercambio. Por ejemplo, aquí en esta pequeña figura que es bastante didáctica, por ejemplo, ¿no? Mira, de los valles templados podían sacar maíz, algodón. De la zona selvática podía sacar, por ejemplo, lo que es la hoja de coca, ¿no? De la sierra podía sacar, no sé, pues la papa, ¿sí o no? La quinoa. Ah, profesor, entonces, ¿qué significa eso? Que de distintos pisos ecológicos, ellos iban intercambiando sus productos. A eso se le llamó el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Cuál es el objetivo de que los Tiahuanaco hayan desarrollado este control vertical de pisos ecológicos? Conseguir alimentos de distintas zonas para poder así
no solamente ellos mantenerse con esos alimentos, sino también generar intercambio comercial. ¿Correcto? Eso es lo que ha investigado este etnohistoriador llamado John Murra. Entonces, volvamos a la pregunta. Recuerda que en una pregunta de eco tienes que leer bien para saber qué te están pidiendo. ¿Qué te está pidiendo la pregunta? A ver, prácticamente el texto te dice que saques una deducción, ¿sí o no? Acá te dice, de esto podemos deducir. Ah, ya, o sea, hay que leer bien estas 8 o 9 líneas que nos ha puesto el texto y llegar a una deducción. Profe, pero básicamente el texto gira en qué? Bueno, el texto está girando en torno a cómo los tiahuanaco, ¿no es cierto?, iban controlando ecológicamente los pisos altitudinales. ¿Sí o no? Incluso mira aquí, la población hacía un esfuerzo continuo para asegurarse el acceso a las islas de recursos, colonizándolas con su propia gente. Los mismos tiahuanaco tenían que moverse para poder generar la producción en distintas zonas. ¿Te das cuenta? Entonces, de todas las alternativas, ¿cuál es la que de alguna manera pues se adecua al texto de John Murra? El sistema comercial entre los tiahuanacos, las sociedades de la costa, no te hablan necesariamente de la costa. O sea, el texto no gira al intercambio con la costa en especial. Así que no puede ser la A. Mestizaje entre las colonias comerciales del sur y el norte de la cordillera. Tampoco hacen mención a la parte sur o a la parte norte, ¿no? Recuerda que tienes que contestar dependiendo del texto. Avance de la dominación militar. Militar, en algún momento se están hablando de la milicia, ¿no, verdad? Control de excedente de producción de diferentes pisos altitudinales. Ese es, porque mira aquí, controlaban a través de colonias varios recursos alejados de sus centros de mayor población. Controlabas varios recursos alejados de tu lugar de origen. Obvio, ¿sí o no? ¿Para qué, profe? Para generar, obviamente, el excedente productivo. La clave de esa pregunta es dedazo. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Dice, con relación al desarrollo Wari, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ah, chévere. Nos han puesto 4 oraciones y tenemos que determinar cuál es la verdadera y cuál es la falsa. A ver, cuando nosotros hablamos de Wari, mira esta imagen que te he puesto. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese feíto? ¿Quién es ese choro que está en el medio? Tranquilo, ese es tu profe, ese es el Chenia, ese es tu profe, tu profe. Un ratito, profesor. ¿Dónde está? Bueno, ahí me encontraba en el Cusco. Déjame contarte que yo hice un viaje con unos chicos, bueno, yo los llevé como guía, valga un término así que no es formal porque no soy guía turístico, pero los llevé como guía, ya conocía Cusco. Nos fuimos, visitamos Machu Picchu, visitamos Siete Colores, visitamos la Laguna Humantay, lo máximo el viaje. 5 días nos fuimos al Cusco. Y los llevé a este lugar. Profe, un ratito, disculpa que le interrumpa, profesor, pero estaba hablando de Huari, que yo sepa, Huari tuvo como centro en Viñaque, Ayacucho, y ahora me habla de Cusco. Profesor, me parece que se está confundiendo. Tranquilo. Aunque tú no lo creas, lo que estás observando en la pantalla es un centro Huari. Ah, sí, profesor, en Cusco, sí, amigo. Lo que pasa es que los Huari construyeron en distintas partes del Perú lo que se va a denominar cabezas de región. Estas cabezas de región eran como núcleos que ellos ponían en distintas partes del Perú. Lo que estás viendo se llama Piquillacta, que se encuentra en Cusco. ¿Ok? Aquí te voy a poner 3 cabezas de región como ejemplo. En Cusco, Piquillacta, lo estás viendo en la imagen. En Lima, Pachacamac. Y en Ayacucho, su capital, Viñaque. Te he puesto 3. También estaba Cajamarquilla, Cerro Baúl, en Moquegua, etc. O sea, ellos construían cabezas de región en distintas partes del Perú. Profesor, pero estas cabezas de región, ¿cómo se unían? Si me está hablando Moquegua, Costa Sur, Cusco, Sierra Sur, y entonces, ¿cómo se conectaban todos? Ah, fácil. Recuerda que los Huari construyeron una red de caminos. Valga la redundancia, esta red de caminos obviamente servía para unirlos, ¿ok? Unía a las distintas cabezas de región. Este Capacñán es iniciado por los Huari, pero ya recuerda que durante el tercer horizonte los incas también van a utilizar el Capacñán. O sea, si te preguntaran en tu examen quién inicia la construcción del Capacñán, son los Huari. Los incas, obviamente que se extendieron más,
una cultura multinacional, multiétnica. Obviamente, al hablar de 4 suyos, el Kapamyang se tuvo que hacer más amplio. ¿Sí? Entonces, leamos las premisas para determinar cuál es verdadera y cuál es como tu ex, o sea, falsa. Iniciaron la construcción del santuario al dios Pachacamac. Si bien es cierto, los Wari llegaron a conquistar Lima, ellos no son los iniciadores, porque la cultura Lima fue la que adoraba a Pachacamac. Y tú bien sabes, por la línea de tiempo de John Rowe, que la cultura Lima se desarrolla en el intermedio temprano, o sea, mucho antes que Wari. Ellos sí fueron los que comenzaron a construir el santuario de Pachacamac, no Wari. Así que la 1 es falso. 2. Poseía un estado teocrático militar regional. Más que eso, Wari fue un estado expansivo. ¿Ya? Wari fue un estado expansivo, no tanto regional. Recuerda que estamos hablando del segundo horizonte, no estamos hablando de cultura intermedia. Así que también sería falso. Se expandió a través de centros administrativos provinciales, claro. Esto es lo que denominamos cabeza de región, verdadero. Construyó la red de caminos que unía ciudades, cabeza de región, así es, verdadero. Así que la clave es falso, las 2 primeras y las 2 últimas, verdadero. Dedo. ¿Te diste cuenta? Salió. Cuídense bastante, amigos. Con ustedes fue el Chenny de la historia. No se olviden seguirnos y por favor, siempre estate al tanto de nuestros videitos. Cuídate. Nos vemos. Chao, chao, amigos.